Esto pasó cuando yo era un niño pequeño, quizás 6 o 7. Mi familia siempre ha sido muy religioso, por lo que la Pascua siempre ha sido un gran problema para nosotros, al igual que para la mayoría de las otras festividades religiosas importantes. Ahora que lo pienso, incluso el domingo es un poco. Se sintió como si fuera unas vacaciones propias con él. La forma en que mis padres trataban la iglesia en realidad, es bastante gracioso que algunos de los primeros recuerdos están relacionados con la iglesia. Lo que voy a contarles fue para ellos era Domingo de Pascua, así que todos los servicios son mucho más largos de lo habitual. No me importa, aunque mis padres me inculcaron el amor de Cristo en mí desde muy temprano. Después del servicio era la escuela dominical o CCD, como lo llamamos en nuestra iglesia. Conozco a muchos de las iglesias. No ofrecen escuela dominical después de misas realmente importantes, pero las nuestras. Así lo hice después de la misa. Mis padres me llevaron abajo a todas las aulas como lo habían hecho 100 veces. Y dije, adiós, solo voy a describir el disposición de la iglesia ahora. Así que esta historia tiene sentido que nuestra iglesia tuviera una especie de disposición de 2 niveles del santuario principal. Estaba arriba donde estaban el altar y los bancos. Y luego todas las aulas estaban en el sótano. Técnicamente era un sótano, pero la iglesia estaba en una pendiente. Todavía se podía entrar y salir del edificio desde allí abajo. Había un largo pasillo alfombrado ahí abajo, con tal vez 7 u 8 habitaciones que se ramifican, a cada lado agrupados por edad. Mi aula fue uno de los primeros a la izquierda. Al final del pasillo estaban los 2 baños, uno para niños y otro para niñas. Justo al lado de esos había un gris pesado. La puerta que daba al exterior estaba casi siempre cerrado desde dentro, pero yo recuerdo que me dijeron que podría usarse en caso de emergencia. Los adultos siempre nos advirtieron que nunca sal de esa puerta porque se bloqueará automáticamente detrás de nosotros y no tengo forma de volver a entrar iglesia, pero de todos modos, volvamos a la historia. Toda la planta baja había sido decorada para la Pascua. Realmente decoró las paredes. Estaban cubiertos de serpentinas pastel y pequeños recortes de papel de corderos y cruces, y había dibujos de Jesús con niños atados con cinta adhesiva entre el aula, puertas que algunos profesores incluso habían desgastado. Estas orejas de conejo baratas las consigues en CVS. En realidad me sentí más festivo allí abajo que había arriba durante la misa. Todos los niños probablemente también estaban de buen humor, porque todos sabían que habría huevo. Normalmente cazaría más tarde en el día, hasta que terminara la clase para ir al baño, pero debido al servicio de Pascua, había corrido mucho más tiempo que las masas habituales y no pude contenerlo. Levanté mi mano y pedí ir y el profesor me disculpó. Desde la habitación, los baños eran tal vez a 15 pies por el pasillo y no estaba. Es poco común que los niños vayan solos. Siempre decían que si nos demorábamos demasiado, vendrían a comprobarlo, pero no lo recuerdo. Eso realmente sucedió, así que se escabulló silenciosamente mientras el resto de la clase estaba coloreando imágenes de la tumba vacía y Jesús resucitando de ella. Entré al baño de niños y cerré la puerta del puesto detrás. Para mí estaba tranquilo, pero esos baños eran viejo. Todo lo que podía oír era el suave zumbido de las luces fluorescentes y la tenue sonido de la voz de un profesor haciendo eco el pasillo. Pero mientras estaba sentado allí yo, de repente escuché un extraño sonido de raspado. Viene del puesto al lado del mío. No sonaba como nada normal,
No como si alguien moviera o desbloqueara una puerta, era el sonido lento y desigual del metal, como si algo estuviera siendo arrastrado o raspado contra el interior de la puerta. No muy fuerte, pero agudo. No lo recuerdo. Estaba asustado y en su mayoría estaba confundido. Al principio pensé que era otro niño, así que me quedé callado y terminé mi asunto. Mientras me lavaba las manos, me miré al espejo y vi que la puerta del puesto se abre lentamente, pero en lugar de otro niño, salió. Era un adulto, hombre vestido con un disfraz de conejo de Pascua. Recuerda la forma en que se balanceaban las orejas. Adelante un poquito, y como se veía el traje, estaba un poco flácido y manchado. Lugares como si nunca los hubieran lavado. El pelaje era más bien blanco grisáceo que un blanco brillante, y uno de los ojos en la cabeza parecía como si hubiera sido cosida. De vuelta torcido, pero la cosa es que no. Recuerdo que me asusté cuando lo vi, ¿no? Entonces, como dije, era bastante joven, y en mi mente, esto era solo la Pascua. Conejito haciendo una visita sorpresa en realidad. Sonreí cuando me di la vuelta. Creo que incluso dijo algo como «Hola». Al principio no dijo nada. Simplemente me quedé allí parado a mitad de camino. Se quedó mirándome con la cabeza inclinada, un poco, y no se movió. Lo recuerdo. Sintiéndome un poco incómodo, como si no estuviera seguro si se suponía que debía decir algo. De lo contrario, después de una larga pausa, dio un paso adelante, completamente hacia afuera, y lentamente levantó uno de sus brazos apuntando hacia la puerta, como él me estaba guiando. Y fue entonces cuando él finalmente habló. Su voz estaba apagada, detrás del disfraz, pero todavía lo recuerdo. Las palabras exactas que dijo: «Eres el afortunado niño elegido, tengo un regalo para ti afuera». Ni siquiera lo dudé. Estaba emocionado, como genuinamente emocionado por la idea de que me habían elegido para algún tipo de especial sorpresa de Pascua. Creo que el hecho de que esto estuviera sucediendo en mí, la iglesia me dio una falsa sensación de seguridad. O algo así, empujé el gran gris para abrirlo. Puerta sin pensarlo 2 veces, ni siquiera recordando que se suponía que debía quedarse encerrado el conejo de Pascua, seguido a la derecha detrás de no decir nada más. Él comenzó a caminar por la acera hacia el rincón más alejado de la iglesia. Estacionamiento. Había un coche estacionado atrás. Allí, en su mayoría, ocultos a la vista por la contenedor de basura y algunos arbustos desaliñados. Recuerdo que pensé que era extraño que él había aparcado tan lejos y que él ni siquiera tenía una canasta de dulces o cualquier cosa. En un momento dado, empezó a sostener. Mi mano estábamos tal vez a mitad de camino, mucho cuando lo vi un segundo, conejito de Pascua, saliendo de un coche que conducía. Yo también, al principio, simplemente dejé de caminar. El pequeño cerebro no sabía qué hacer. Recuerdo mirar hacia adelante y hacia atrás. Entre los dos, completamente confundido, no había visto ese auto antes, y ahora había 2 conejitos de Pascua. Había algo en ello que no parecía mágico. Ya simplemente me parecía mal hasta el día de hoy. Siempre he pensado en lo que pasó. A continuación, como un acto de Dios, uno de los profesores, creo que su nombre era señorita Sabrina, estaba caminando por casualidad alrededor de la iglesia, tal vez dirigiéndose a «Prepárese para la búsqueda de huevos» o «Verifique algo afuera». Ella miró hacia el estacionamiento, justo cuando me llevaban. Al coche nunca lo olvidaré. El sonido que hizo nunca lo había escuchado. Más grito aterrador en mí. La vida del hombre disfrazado inmediatamente. Solté mi mano y salí corriendo hacia el coche. Y sin pensarlo, salí corriendo, en dirección opuesta hacia la señorita Sabrina. Una vez
Estuve a salvo en sus brazos. Yo giré la cabeza justo a tiempo para captar un vistazo del coche que ahora estaba saliendo a toda velocidad del estacionamiento. No estoy 100% seguro, pero estoy bastante. Claro que vi a otro niño en el asiento trasero. De ese auto, la señorita Sabrina ni siquiera estaba mirando, pero le dije lo que había visto, y ella me tomó en serio. Los siguientes. Las horas están un poco borrosas. Señorita Sabrina, alertó a los demás adultos de inmediato, y la policía finalmente me hizo decirles lo que pasó, que preguntaron por el niño. Dije, lo vi en el asiento trasero, e hice lo mejor que pude. Para describirlo, aunque solo lo vi por una fracción de segundo, y yo ni siquiera estaba seguro de si mi mente estaba jugando trucos sobre mí o no. Mis padres eran muy molesto y con buena razón, creo. Mi mamá lloró durante 1 hora seguida después. Nos fuimos a casa y la policía nos siguió. La iglesia, pero nunca salió nada de ella. No hubo niños desaparecidos en el área, por lo que la policía realmente no tuvo cualquier cosa para trabajar en la teoría del running. Fue quienquiera que hubiera estado en ese... De alguna manera el disfraz tenía una llave para entrar en la parte trasera. Puerta, y simplemente me senté en el baño esperando que un niño lo use, y por pura casualidad, desgraciadamente, ese niño había sido yo. Todavía lo soy. Encuentro todo esto profundamente inquietante. Quienquiera que haya hecho eso, debe haber sido familiarizado con el diseño de la iglesia. De lo contrario, no habrían sabido dónde aparcar o esperar o incluso cómo escapar con todo, menos lo que más me asusta. Es que creo que realmente había un niño. En el asiento trasero de ese coche, es difícil para que una Pascua venga y se vaya sin mí, pensando en esta experiencia. Me gradué de la escuela secundaria el año pasado. Y es entonces cuando te voy a contar lo siguiente. La Pascua siempre ha sido una celebración divertida, época del año para mis amigos y para mí, pero no por la razón que crees que tenemos, superó esas búsquedas infantiles de huevos de Pascua. Eso es lo que todos hacemos cuando somos pequeños. Y sinceramente me avergüenzo cuando mis padres... Hazme participar en uno con mis primos menores. Hace unos años no puedo. Recuerdo exactamente cuando mis amigos y yo creó un giro divertido al huevo típico, formato de caza, e ideamos nuestro propio juego. En realidad no es tan especial. Básicamente es una mezcla de cacerías humanas y una búsqueda de huevos de Pascua. Son 2 equipos como cazas humanas, pero los buscadores también son responsables de ocultar y proteger aún pocos huevos. Si los que se esconden logran capturarlos, todos los huevos que ganan. Y si los buscadores no encuentres a todos los escondidos dentro de en cierto periodo de tiempo, los que se esconden también ganan. Hay otras reglas tontas, como por ejemplo, los buscadores no pueden acampar donde cualquier de los huevos están escondidos y cosas así. Pero eso no es súper relevante para... La historia fue el jueves anterior, la Pascua y la escuela se cancelaron el día siguiente. Día por alguna razón. Así que decidimos. Tuve una pijamada esa noche, fui yo, Jake Race, Chuck Arthur y... Érase una vez. En realidad no era su verdadero nombre, su apellido. Su nombre era Racy, pero todos lo llamaban. Ael Raz y su familia tenían la casa más grande. Siempre se relajaba allí, vivía, en medio de la nada y su patio trasero bordeado por un jardín de tamaño decente, zona boscosa. Además, sus padres estaban fuera de ciudad hasta el viernes por la noche, para que pudiéramos tenerla un lugar para nosotros solos. Simplemente estábamos relajándonos, jugando videojuegos en su sótano cuando Chuck
Sugirió que jugáramos a Manhunt. Todo abajo. Así que reunimos todo lo que pudimos. Las linternas que Raz tenía en su garaje eran, usé, un generador de números aleatorios en Jake. Teléfono para elegir equipos al azar solo para mantener. Es justo e impredecible. Estaba en un equipo con Chuck y Raz y estuvimos buscando a Jake y Arthur se estaban escondiendo. La mamá de Raz tenía un montón de huevos de plástico. Arriba. Así que cogimos un par de ellos y todos salimos afuera. Habíamos jugado. Habíamos estado allí un montón de veces antes, así que ya conocía el trazado del límite lejano. Era la línea de la cerca y los otros bordes eran el arroyo y la ladera trasera que corrió hacia el caballo del vecino de Raz. Pasto. Configuramos temporizadores en nuestros teléfonos para darles a los que se esconden tiempo suficiente para esconderse. Y es hora de esconder nuestros huevos cada 10 minutos. Pasó el juego. Había comenzado oficialmente yo. También debería mencionar que el sol ya se había ido, pero no fue así. Está completamente oscuro, pero una vez que el temporizador... Nos fuimos y nos separamos todos para cubrir más terreno que viré a la izquierda, hacia un terreno más espeso. Parche de árboles mientras Raz y Chuck iban. De la otra manera mantuve mi mano sobre mí. La linterna apenas roza el suelo cada pocos pasos para no tropezarme, pero dependía principalmente de la luz de la luna. Para verás, el juego era mucho más divertido cuando... En realidad me sentí como si estuviera escabulléndome alrededor. Y además, si uno de los escondidos vieron un haz de luz de linterna que venía hacia ellos, solo lo reservan unos minutos en mí. Creí ver algo moverse 20 o 30 pies. Al principio, frente a mí, no podía decirlo. Si me lo estaba imaginando, pero luego lo vi. De nuevo, encendí mi linterna al instante. En un lugar congelado alguien estaba agazapado detrás de un árbol. Más adelante, quienquiera que sea, no debió haberme visto de otra manera. Definitivamente se habrían escapado. No se movían como si estuvieran intentando hacerlo. Quédate completamente quieto. Mi primera suposición fue que era Reis, el que siempre elegía lugares, cerca de los buscadores pensando que nadie lo esperaba. Así que decidí intentar conseguirlo. Para saltar sobre él, me agaché un poco, yo mismo, y comencé a moverme lentamente intentando para rodearlo detrás cuando llegué. Estaba lo suficientemente cerca como para saltar hacia adelante y arremeter. A quienquiera que estuviera agachado allí golpeando, le dio fuerte en el hombro y le gritó: «¡Te pillé!». Pero en el segundo que se giró, sentí que una ola de miedo me invadía. Yo no era ninguno de mis amigos. Era un hombre adulto con cabello peinado hacia atrás y esos ojos bien abiertos, como si estuviera en drogas. Su ropa estaba toda rota y olía fatal y me sorprendió muchísimo. Que ni siquiera me di cuenta de lo que era. Antes de que pudiera reaccionar, él me abordó. Me tiré al suelo y grité cuando golpeé el tierra, pero antes de poder gritar de nuevo, sus manos estaban alrededor de mi garganta. Él estaba presionando hacia abajo con todo su peso, y en ese momento, honestamente, pensé que mi vida había terminado. No podía respirar y no lo hice. Tener la fuerza para dominarlo esa posición, y luego de la nada, él interrumpido, con el rabillo del ojo, vi una helaz de luz de la linterna rebotando en los árboles. En algún lugar detrás de nosotros, uno de mis amigos debió haber estado corriendo hacia nosotros. El chico también debe haber visto la luz, porque saltó sin decir palabra y corrí directamente hacia el bosque, desapareciendo casi inmediatamente, simplemente. Yacía allí jadeando por aire, todavía demasiado aturdido para moverse unos segundos. Después Chuck me alcanzó,
Me ayudó a levantarme y dijo, él vio todo lo que quería perseguir. Después de ese tipo, pero Chuck me dijo que fue una idea terrible. Así que los dos. En lugar de eso, corrió de regreso hacia la casa de Chuck. Llamó al resto de la tripulación y le dijo, todos deben regresar a la casa de Raz. Inmediatamente, una vez que todos nos volvimos a reunir, yo le conté a todos lo que pasó después de Chuck. Todos rellenaron el resto de los huecos. Empezaron a hablar uno encima del otro, pero luego Arthur dijo algo que nos dejó a todos callados. Nosotros arriba. Dijo eso incluso antes del partido. Comenzó a significar antes de los 10 iniciales. Pasaron los minutos y vio a 2 personas. Caminando entre los árboles cerca de donde él estaba escondido, dijo que se estaban moviendo, lentamente como si estuvieran explorando o esperando algo, y él realmente... Me enojé en ese momento porque él pensé que eran 2 de los buscadores. Trabajar en equipo y romper las reglas es lo que importa. Cuando yo, Chucky y Raz nos miramos el uno al otro, y de inmediato sacudimos la cabeza. Ninguno de nosotros había estado caminando juntos y no había manera de que pudiéramos haberlo conseguido. Todo el camino hasta su lado de tal manera. De todos modos, en un corto periodo de tiempo, la realización. Golpéenos a todos a la vez, si no fuera ninguno de ellos. Nosotros entonces, había al menos otros 3 gente en esos bosques. Esa noche una que me atacaron y 2 más que estaban, moviéndose antes de que el juego siquiera hubiera comenzado. Empecé en ese momento, cuando me di cuenta de qué inteligente había sido al escuchar a Chuck y no persiguiendo a mi atacante. Podría haberme salvado de caminar de cabeza. Primero en una emboscada les dije a todos que necesitaba llamar a la policía. Quiero decir, tenía que hacerlo. Literalmente he sido atacado, pero en el segundo ¿qué? Dijo que Raz me interrumpió y se puso raro serio y dijo, no llamaremos. Cualquiera. Le pregunté qué demonios estaba hablando de eso y dijo que era técnicamente fundamentado y más allá de eso. No se le permitió hospedar a nadie mientras los padres estaban fuera de la ciudad. Así que fue una experiencia interesante. La policía lo metería en serios problemas. Agua le dije que esto era algo serio. Situación y valor de involucrar a la policía, pero no lo hizo. El resto de los chicos se movieron un poco. Atrapados en el medio, nadie quería ponerlos. Raz está en una mala situación con sus padres. Pero yo... Se notaba que todos se lo estaban pasando genial. Es difícil simplemente fingir que todo es así. La cosa no pasó, y finalmente cedí. Y acordó no llamar a la policía e intenta simplemente disfrutar el resto de la noche. Pero me quedé muy conmocionado y terminé. Me fui a la cama temprano esa noche y me fui. La casa de Raz a la mañana siguiente antes. ¿Alguien más lo era? Despierta. Esto podría sorprender a algunos de ustedes, pero en realidad no me afectó demasiado. Esta experiencia, soy muy de la mentalidad de que las cosas pasan y la gente... Tengo que seguir adelante, así que eso es lo que hago. Lo hice de todos modos aproximadamente una semana después de todo. Bajo Raz nos dijo todo lo que sentía. Malo simplemente dejar esos huevos de Pascua afuera, en el bosque, por lo que había ido a recoger ellos a pesar de que estaba asustado. Su mente nos hizo reír mucho a todos. Eso, pero su comentario me hizo reflexionar. A esa noche y contemplar mi vida Poco no tengo idea de lo que esos hombres estábamos haciendo en esos bosques esa noche, pero puedo decir con seguridad que no lo seré. Pasando la noche en casa de Raz. De todos modos, pronto. Ahora estoy en la universidad. Y estoy muy lejos del patio trasero de Raz, pero como la Pascua se acerca,
Me acordé de esto hace un mes conservador. Cada Pascua mi entera extensión. La familia hace el viaje a casa de mi tío, la casa de John, que vive lejos en el este. Año pasado no fue diferente. El tío John vive en una casa enorme que se encuentra en una amplia extensión de tierra abierta, que está rodeado de bosques por todos lados. Aunque ya he estado allí antes, muchas veces en realidad nunca lo he hecho. Vagó por el bosque detrás de su casa. Antes no soy muy de naturaleza persona, así que nunca he tenido mucha... El interés por el aire libre me estaba causando pavor. El viaje, para decirte la verdad, en realidad nunca me relacioné mucho con ese lado. De mi familia todos son superamantes de la naturaleza. En la caza y la pesca y cosas así, que la mayoría de ellos han vivido en el mismo lugar toda su vida. Cada vez que cuando estoy cerca de ellos, me siento un poco extraño. Uno encima de eso, la mayor parte de mis primos son mucho mayores que yo, ya casados con hijos o trabajando en una especie de granja, la única que existe. Kevin está remotamente cerca de mi edad. Es un par de años mayor que yo y, en realidad, bastante tranquilos. Siempre terminamos pegados, juntos durante estos viajes familiares, simplemente. Por defecto él sabe que realmente no encajo con el resto de ellos, por lo que normalmente está, por hacerme compañía lo cual lo hace raro. De todos modos hicimos el viaje a casa del tío John el viernes por la noche. Soy un hijo único, así que solo eran mis padres y yo en el coche estaba agotado por el conduje, así que me fui a la cama casi. Inmediatamente a la mañana siguiente, Kevin y yo pasé un par de horas en casa del tío John. Sótano jugando a la mesa de billar, ninguno de los dos. Nosotros no éramos buenos, pero era mejor que... Sentados arriba en la casa ya estaba lleno de familiares para entonces. ¿Sabes cuál es el caos habitual de las vacaciones? Como si nos quedáramos mayormente abajo, tranquilos. Evitándolo todo, no había ni un televisor abajo. Entonces Kevin tocó algo de música de su teléfono y los dos hablamos sobre algún drama familiar tonto que ni siquiera vale la pena mencionando aquí. Mientras jugábamos a Kevin, siguió hablando del bosque detrás, en la casa del tío John. Dijo que se extendía por kilómetros y eso, apenas, alguien ha ido alguna vez lo suficientemente lejos para ver él. Había cosas interesantes por ahí. Él habló sobre qué mágico se sintió y qué hermoso fue. El aislamiento fue básicamente asentir con la cabeza. Hablar de la naturaleza no era lo mío, pero claramente le encantó. No estoy seguro de cómo, pero más tarde ese día, Kevin me convenció de ir. En un paseo por la naturaleza con él, como dije, no soy una persona amante de la naturaleza en ningún sentido, pero literalmente me moría de aburrimiento. Probablemente por eso acepté etiquetar. Obviamente le dijimos al tío John dónde íbamos. Es un chico muy agradable y siempre nos deja a los más jóvenes hacer lo que queremos. Quiero una mentalidad que deseo a mis propios padres. Kevin tomó la iniciativa una vez que llegamos. Afuera cortando a través del patio trasero y en el árbol como si lo hubiera hecho hace un tiempo. 100 veces antes de conocerlo. Probablemente tenía el bosque era espeso, pero no era del todo salvaje. Había una especie de camino natural que Kevin estaba siguiendo. No era tarde en el día, así que no estaba súper preocupado por la puesta del sol. Pero cuanto más íbamos, más empecé a... Me pregunto cómo íbamos a encontrar nuestro camino. Regresé después de unos 20 minutos de caminata. Le preguntó a Kevin si estaba seguro de saber dónde estábamos y él solo se rió y me dijo... Conocía estos bosques como la palma de su mano.
mano y que había estado explorándolos. Desde que era un niño, habíamos estado caminando, tal vez otros 20 minutos, cuando ambos se detuvo al mismo tiempo desde algún lugar. Más adelante escuchamos un golpe fuerte como algo pesado se estrelló contra la madera. No sonaba como un animal o alguien. Al pisar una rama se repetía como una pausa y luego otro golpe. Entonces, otra pausa y otro golpe. Sonó como un martillo o un mazo siendo impulsado contra un árbol. Esa es la mejor manera que puedo. Descríbemelo, Kevin. Me miro y yo. Se notaba que estaba intentando descifrarlo. Fuera tan lejos, ese sonido no sonaba demasiado. Cerca, pero era lo suficientemente fuerte para ser claro. Me dijo que no estaba fuera del ámbito de posibilidad de que un cazador estuviera vagando por ahí, pero aún así, él definitivamente parecía un poco sorprendido. Finalmente el sonido se detuvo y pregunté si quería darse la vuelta, pero se sacudió. Cabeza. Me di cuenta de que ahora tenía curiosidad y admito que yo también lo era. Así que seguimos. Caminando en la dirección que pensábamos, el sonido provenía de ambos en alerta máxima. Solo habíamos caminado unos pocos pasos más minutos cuando Kevin se detuvo de repente y extendió su brazo frente a mí y me congelé. Pensando que tal vez había visto a alguien enfrente a nosotros, pero luego señaló hacia arriba. Los árboles al principio no los entendía, lo que estaba viendo, pero luego me di cuenta. Había 3 cruces invertidas clavado en 3 árboles adyacentes, más alto de lo que nadie podría haber alcanzado, sin escalera, fácilmente 15 o 20 pies. Del suelo antes de que pudiéramos siquiera girar, al irme vi movimiento fuera de por el rabillo del ojo. Giré la cabeza alrededor y para mi horror, había una persona parada allí. Estaba vestido como un leñador con una barba espesa y una mirada muy oscura. Kevin se puso al frente de mí, protegiéndome parcialmente de la vista del chico. Me miró específicamente y dijo: «No deberías estar aquí». Kevin se disculpó inmediatamente con el chico y le dijimos que ya nos íbamos. En realidad lo que hicimos fue que ese tipo no lo hizo. Moverse mientras nos íbamos, él simplemente nos miró fijamente. Mientras caminábamos de regreso por el camino por el que habíamos venido. Podía sentir mis manos temblando mientras caminábamos. Regresé todo el camino en silencio. Y yo nunca experimenté un momento más tenso en mi vida. Los dos seguimos girando alrededor tratando de asegurarnos de que no estuviéramos. Estaba siendo seguido, pero no había manera de... Dime con seguridad cuándo finalmente lo logramos. De regreso a la casa le dijimos al tío John. Lo primero que dije es que es amigable. Chico y conoce a todos sus vecinos, así que tuve una sensación de malestar en el estómago cuando él dijo que nadie que él conociera coincidía con nuestra descripción del chico en el bosque. Nos preguntó un montón de veces si habíamos estado. Lo seguimos y le dijimos que no había. No hay mucho más que podamos hacer. Alguien lanzó la idea de armarse y barriendo el bosque, pero el tío John quería evitar la confrontación y no lo hizo. Quiere llevar a alguien a su casa. Así Kevin y yo volvimos abajo para... Nos relajamos y el resto de nuestros familiares se fueron. Volver a lo que sea que hayan estado haciendo. Probablemente esté planeando la Pascua. Festividades que arruinaron todo el encuentro, con la cabeza mucho más alta de lo que dejé ver. Terminé yéndome a dormir bastante temprano. Noche solo para distraerme, pero por eso me desperté mucho antes. De lo habitual, como mucho antes. Rodé. Revisé mi teléfono y vi que... Eran poco más de las 5 de la mañana y el sol acababa de salir. Apenas empezó a asomarse por el horizonte,
pero todavía estaba casi oscuro afuera. Lo intenté. Volver a dormir, pero no pude así, que acabo de decidir empezar temprano mi día 1. El tío Juan tiene un estudio sobre el tercer día. Piso de su casa, así que decidí subir allí y ver si había algunos libros interesantes para leer del tío John. El estudio tiene esta gran ventana antigua que tiene vistas a todo el patio trasero mientras yo pasé por allí y algo me llamó la atención. Había un resplandor parpadeante, muy tenue, viniendo desde el borde del bosque. Parecía la luz pulsante de un pequeño fuego. No es una linterna ni nada. ¡Qué brillante! Estuve allí unos buenos 30 minutos. Segundos simplemente, mirándolo intentando darle sentido a lo que estaba viendo. La curiosidad me pudo, y yo necesitaba saber lo que estaba viendo. Así que bajé las escaleras y salí a la terraza trasera cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Al mirarlo tuve que luchar literalmente. Un grito, hubo al menos 3 figuras de pie justo más allá del borde del bosque, cada uno con una pequeña antorcha. No caminaban ni se movían. Estaban simplemente parados allí, mirando hacia el casa frente a mí. Corrí directamente hacia el tío, la habitación de John, y lo despertó diciéndole. Lo que vi sin ninguna pregunta, él agarró su rifle y se puso un par de pantalones, y me dijo que me quedara dentro. Salió a la terraza trasera y escaneé el patio, mientras observaba desde la puerta en ese momento. Aunque la gente se había retirado al bosque, sin dudarlo apuntó su rifle hacia arriba al aire y lo disparó 3 veces. Música a tiempos que despertaron a toda la casa, y los siguientes 20 minutos, aproximadamente, fueron completos. Caos. Solo te diré que no puedo. Piensa en una peor manera de pasar una Pascua. Por la mañana toda la fiesta fue un poco. Después de eso todo quedó arruinado y todos estaban en borde durante todo el día. Eventualmente, llegó el momento de que mis padres y yo nos fuéramos. Y no puedo decir que me molestó. Esto fue hace como 9 meses. Y el tío John nos ha dicho desde entonces que no ha visto o experimentado algo extraño. Aún así, odiaría estar viviendo en esa casa sabiendo que hay psicópatas. Acechando en algún lugar cercano enviaré un actualización. Debería decirnos el tío John algo digno de mención.